a darle ahí está, ahí sí, ya, ahí Y, sí, ya. pues, como te comentaba, fue un periodo, o sea, una transición bien rápida por el nivel de talento que hay en el país. Sí, Mm, te comentaba de que tengo amigos ya con una trayectoria fuera del país, ya reconocida. Entonces, pero, y eso te habla de que el talento, pues, que tienen y lo que plasmaban, de alguna forma los ha sacado el país. Entonces, eso ayudó mucho y, el crecimiento, pues, el llegar a un nivel de madurez en lo que dejas de lado el ya solo manchar y creas un concepto, creas una idea y ya, le das al al público o al receptor del mensaje algo que pensar, que cómo leerlo. Entonces, eso ayudó mucho y también las redes sociales, pues, porque antes tenías que pues, en mi caso, yo tenía que viajar a San Salvador para darme cuenta de que si había un graffiti nuevo o si sí. había algo diferente. Pues, hoy prácticamente, incluso en cuarentena, tengo amigos que han estado pintando, pues, y eso ayudó a llevar esto a que la gente lo visualice, eh, diferente, pues, al punto en el que hasta las empresas privadas ya pasaron a formar parte de todo este movimiento, pues, al Ujú. contratar a jóvenes. Y es porque vieron en el graffiti, un gran impacto visual, pues. Entonces, son inteligentes y aprovecharon eso y dijeron, bueno, por ejemplo, me salió un proyecto en el que me dijeron, mira, queremos pintar algo en esta pared porque mandarla a poner ladrillos o no me acuerdo qué le iban a poner, sale muy caro, me dijo. Entonces, y ya, o sea, van pensando en cómo incluir ese tipo, ya como una herramienta de publicidad. Sí. Ujú. Entonces, eh, hoy, este, hay eventos donde, bueno, el año pasado fue un evento histórico aquí en el país, porque un festival nacional, trajo a artistas de fuera. Prácticamente, por darte una analogía, es como que traigan a tu banda favorita, pues. Entonces, y puedas compartir con ellos. Entonces, a ese nivel está actualmente, la escena del graffiti en El Salvador. Ujú. Ujú. Ok, vamos a ver. ¿En cuántos eventos has participado, eh, Darwin? Fíjate que, pues, llevo varios, por ejemplo, desde Pero los que más representativos, los que tú más recuerdes con, eh, el por así área decirlo. área 503 se llama el Festival de acá nacional. He participado en todas sus ediciones, pero hay una del 2014 y esta del año pasado que fueron como han sido como las mejores, porque la de 2014 marcó un antes y un después. O sea, el 2014 dio el salto a un festival con artistas, o sea, ya artistas. Ya la gente tenía, acceso a ver obras porque se hizo en la plaza cívica del centro. Ahí Ok. se montaron estructuras y pintamos ahí. Entonces, fue como la primera vez en que la gente podía interactuar con nosotros y nosotros estar pintando en vivo. Y la del año pasado, pues, como te digo, o sea, artistas que ha seguido su trayectoria antes de que uno pintara y tenerlos acá fue como que wow. De ahí tengo un festival que se llama Bonito Mi Barrio en Guatemala, que fue el 2017 creo, que me gustó mucho porque un festival que, para ser honesto, iba más por turista, o sea, por turismo, porque te Ujú. invitaban y te daban hospedaje, pintura, pero era un festival así como que medio, así como no tan organizado. Entonces, esa vez, no sé, tenía muchas ganas de pintar, que con bien poco material hice una pieza que
que esa pieza me ha dado mucho trabajo allá. Entonces, aprendí mucho de esa experiencia. Y otro festival en Costa Rica, que fue bien interesante la experiencia. eh, o sea, conocer otro tipo de movimiento, pues porque allá no tienen o sea, sí tienen violencia, pero Sí, no como acá, ¿va? Entonces allá es más libre, o sea, allá el graffiti legal, o sea, está en su máxima expresión y todo eso, entonces hay como que, o sea, hay más talento porque no que o sea, el tiempo que nosotros nos costaba, a ellos relativamente les fue fácil, pues. sí. Entonces, fue chivo, esos festivales y hasta ahí, solo he salido a nivel regional por el momento. Así que, Ok, vaya, vamos a ver, ahora vamos a lo que, como al plato fuerte, ¿verdad? A las obras, a los grafitis. ujú, Vamos a ver. eh, ya conocimos un poco, ya me hablaste un poco sobre tu trayectoria, cómo iniciaste, cómo fueron los primeros años con las cuestiones de las pandillas, el proceso, cómo hacer un graffiti, que en aquella época era complicado, ¿verdad? Por las situaciones. Pero ahora vamos a ver un poco la técnica, el estilo. Para ti, ¿cómo ha sido tu proceso evolutivo? Por ejemplo, eh, puedes decirme bueno, un ejemplo, yo inicié dibujando las letras de esta forma, pero luego me tiré más a esta corriente. ¿Cómo ha sido ese proceso artístico, ujú. por así decirlo? Pues, sí, sí, fíjate que eh, prácticamente creo que mi estilo ha sido bien influenciado por las etapas en las que se ha desarrollado esa carrera, por decirlo así. Porque al principio, como te digo, o sea, cuando conocí el graffiti fue un momento bien complicado, pero donde solo habían letras y eso, y tags. Entonces empecé haciendo letras, pero era porque como que lo estándar, pues, o sea, si sos grafitero, tienes que hacer letras y es lo real, pues, porque si no haces letras, no sos grafitero. Entonces, empecé así, pero fue una etapa en la cual solo fue dibujo, o sea, casi no hice murales, no hice graffiti a gran escala o tamaño considerable, sino que solo fue boceto, este, y un par, nada relevantes, entonces, pero cuando ya entré a la nacional, como te repito, entonces, igual yo entré con eso de que pintaba los pupitres, pintaba los baños, incluso tengo, tengo recuerdo con el licenciado Orlando Ángel, no sé si todavía estará. Sí, él está ahí todavía. Creo que da historia, ¿verdad? De historia. Sí, Está dando historia también. Ahí está. sí, entonces, sí, él una vez me encontró pintando un pupitre y pues me agarró como que, sí, entonces sí, son de las experiencias que tengo que ahí. Y, y eso mismo me ayudó como a ir cambiando mi forma de pensar, porque ya cuando este, recibí pintura y los ejercicios que te dejaban y todo eso, entonces fui como eh, cambiando un poco la idea, pues, y ir siempre pensando en cómo de alguna forma monetizar lo que hacía, pues, porque sabía que unas letras no, o sea, ¿quién me iba a contratar para hacer letras? En cambio, un dibujo, una ilustración, un rostro, pues tendría un poco más de valor, pues. Entonces me fui por ese lado. Al principio hice varias cosas como bien precolombinas, el tema de las máscaras, es algo que me llamó la atención, el crear texturas, el llegar a crear, por ejemplo, texturas con el aerosol fue una de las como metas que siempre tuve. Entonces así fue como
después de que pasó ese periodo en el cual era casi que todo maya, todo Ajá. maya, todo folclórico, ya me enfoqué un poco más en mi línea, que es un poco un tema más de la naturaleza, pero, o sea, como general, o sea, toco temas culturales y algunos sensibles, pero de manera general, porque me gusta que ya no vaya dirigido solo a un público, sino que si alguien de Latinoamérica ve una pieza, diga, ah, qué genial, pues, entonces no solo cerrarme a un tema. Ujú. Sí, porque indagando un poquito más, vea, sobre tus piezas, hay una obra que que sí a mí en lo personal me gustó, que Ujú. fue la que creo que es el hombre, el tigre no, perdón, Ah, el hombre, el jaguar y el, sí, sí, sí. Sí, muy, muy buena. A mí en lo personal me gustan muchísimo eso fue en 2014 que te en comenté que fue en el festival. Ujú. ajá. Entonces, esa fue, esa sí fue, o sea, lo recuerdo tan bien porque fue o sea, tiene su historia todo, pues. Entonces, Cómo fue la sí. elaboración de ella? Ajá, ¿cómo fue esa O sea, experiencia? fíjate que para empezar, o sea, yo ya sabía que íbamos a pintar ahí en la Plaza Cívica y sabía que un montón de gente iba a estar ahí. Entonces dije, quiero hacer algo que la gente le gusta, pues, y lo entienda y que se sienta identificada. Entonces, recuerdo que en una clase de historia hablamos de los nonualcos, esa tradición de la danza, del tigre y el venado y todo eso. Entonces decidí hacer un boceto así, seccionado, pues. Eh, pero recuerdo que varios amigos me criticaron por eso, porque no, o sea, no era una idea como que muy original, sino que eso de seccionar, hay un artista que se llama Nichos, que él hace ese tipo de cosas, ¿va? Entonces yo había hecho un cráneo en medio, o sea, en la idea Ujú. original, en el boceto, era un cráneo, no era un historiante. Ujú. Entonces yo recuerdo que una noche anterior, porque como estábamos en festival y en festivales llega un montón de amigos, habían de México, Colombia, entonces una noche antes nos habíamos puesto a beber y yo iba, pero así, destruido. Ajá. Pero, o sea, para decirte que andaba buscando cocos, porque, Juela. entonces, recuerdo que, pero el boceto no lo había tocado, estaba así, con el cráneo. Entonces, pero de esas críticas que me hicieron, en el camino, así, o sea, improvisando, metí el historiante en medio, o sea, no estaba planeado. Entonces, al final sí es como en base a esa tradición de esos pueblos originarios que hice esa pieza. Ujú. Sí, Pero pero hay, es muy buena. ujú, sí, gracias. Ujú. Y estaba viendo también, por ejemplo, otras piezas que como tú bien lo mencionas, ¿verdad? Van principalmente como a la relación, bueno, lo que puedo observar es como la relación de la naturaleza con el hombre, ¿verdad? Sí, Con las personas. ¿Y cómo nace esa concepción, esa idea de pues mezclar fíjate eso? que porque he tenido como una experiencia, no sé si buena o mala, no sabría definirlo, con la religión. Entonces, eh, y entonces me fui más por ese lado, porque eh, para mí las deidades son los seres vivos, pues, los aves, los animales. Creo que ellos se merecen más adoración que cualquier otro. Entonces me fui por ese lado, pues como para darle como un sentido más de y también que tuve una experiencia con un trabajo de vitrales en donde pasé haciendo santos como 2 años, creo.
Entonces me quedó porque me gustaba hacer los rostros, esos rostros que denotaban esa divinidad y esa paz, porque sí transmiten esa paz. Entonces dije, ¿por qué no mezclar todo eso? Pues una referencia de una deidad con un animal, que al final es como la mezcla, pues. Y al final las aves siempre las interpreto como el alma de la persona, pues, porque pienso que a veces uno quisiera hacer muchas cosas, pues incluso volar, y siempre me ha gustado como transmitir eso. Entonces, pero esa es como la etapa más personal que tengo. Eh, Aún estoy como en busca de algo más, como que me lleve a satisfacer esa pieza, pero es difícil. Entonces, todavía estoy en ese proceso de crear una pieza que realmente transmite lo que yo quiera, pues. Pero pues, aparte que es un estilo que me está funcionando mucho, la gente ha aceptado ese tipo de piezas y me ha ayudado a crecer también, pues, porque así he hecho varios proyectos grandes, y es porque este estilo es como que el que ha pegado, por decirlo así. Ujú. Es, bueno, eso es bastante bueno, porque eso significa que no has llegado como a tu límite, sino que estás en busca Sí, de algo más, ¿verdad? De algo más. Pero sí, sí me di a la tarea de ver eso, ¿verdad? De algunas de tus piezas. Es más, inclusive había visto que, bueno, esta pieza creo que la trabajaste con, esa me gusta, que no sé si es tuya o la hiciste en colaboración, que es Iron Heart, esa es mía. que, que aparece, ajá, Esa es, esa muy es buena. Y esa fue para, fíjate que esa igual tiene bastante recuerdos porque esa fue mediados de 2017. Yo había dejado de pintar, llevaba casi 3 años sin pintar. Estaba trabajando para un estudio creativo donde pasaba encerrado 24/7 casi. Y entonces sí, parece entonces, CEPA lanzó esa convocatoria, que era una competencia. Entonces el premio eran $500, creo. Sí, $500. Entonces hablé con mi jefe en ese momento y le dije, dame chance de hacer un boceto y que quiero participar. Y pues no había tocado un spray, como te repito, en bastante tiempo. Entonces, o sea, mi carrera de graffiti, yo dije, va, hasta ahí va. O sea, tengo un trabajo fijo y tengo mis responsabilidades y el graffiti no me va a pagar los recibos. Entonces, eh, este, fue que entré a la convocatoria y hice esa pieza. O sea, el concepto eh, es un poco sobre eh, de que antes, o sea, el ferrocarril era como eh, el, el principal medio de transporte que alimentaba toda la ciudad, era como un corazón. Y las vías del tren eran como las arterias, pues, donde llevaban. Y al final coloqué el maquinista y para sorpresa gané y fue como el inicio otra vez de otro periodo pintando. Mm, sí, eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo la veía y tenía, bueno, para mí tenía un cierto significado, ¿verdad? Y como nosotros en nuestra temática tratamos de abordar también eh, la identidad social, ¿verdad? La identidad sí, de clases, pero la identidad social, pero del artista, ¿verdad? Cómo él se expresa, como tú bien lo has dicho, ¿verdad? Cómo ha sido esa transición, ¿verdad? De empezar haciendo letras, que es como lo básico para hacer graffiti, y luego después hay como un punto quiebre, ¿verdad? Cuando entras a la universidad y luego está eh,
el nacimiento de nuevos estilos para ti, y con los prehispánicos. Y, y ¿cómo has visto bueno, tú hablabas de que aún quisieras explorar más y bueno, mi pregunta es, ¿qué es eso que quisieras dar a conocer o dar una pequeña antesala de lo que podrías hacer en un futuro? Pues quisiera como, de alguna forma crear como una línea más interactiva, porque una de las cosas que más me gusta de esto es que la gente cómo se te acerca, te pregunta, intenta, es bien como bien curiosa en ese estilo. Y me gusta eso, me gusta porque conoces a las personas y he tenido muy buenas experiencias porque pues gente que vos no te esperás se acerca y te felicita o te lleva una bolsa con agua, pues entonces a veces siento que quisiera como ya no hacer algo por mí o para mí, sino que darles algo a ese tipo de gente, pues. Entonces, encontrar un estilo o algo que les, que también sientan como esa satisfacción que yo siento. Por ejemplo, la última pieza que hice antes de todo este desmadre, que coloqué un mensaje, pero es como es el primero y pues intentando dar eso, pues, que las personas puedan leer algo del mural y, y que les guste eso, porque, ajá, no se trata de que o sea, ser el mejor, va, sino que de que la gente también, o sea, compartir con la gente un poco de lo que a vos te gusta. Sí. Bueno, ya un poquito ya para finalizar, eh, quisiera que, no, que me compartieras una valoración de tu trabajo primero, eh, quizás un mensaje, ¿verdad? A los que desean involucrarse en este mundo, ¿verdad? Del arte, del graffiti. Y si quisiera pedir también un favor, si tuvieras una base de datos de fotografía de alguna de tus obras más representativas o que más te, o que tengan un significado más que personal también, como tú me lo acabas de decir, algo que, como la última obra que hiciste, que fue algo que quisiste hacer, no solamente que fuera una pintura y ya, o un graffiti ya, sino que las personas pudieran leer, ¿verdad? Entonces, quisiera ver si se podría, eh, que si tú me podrías enviar un registro fotográfico, obviamente, tú me le pondrías ahí los derechos de autor, ¿verdad? Sí, Porque, o sea, es para ponerle en un trabajo académico y ya para antes de darte la última palabra, es decirte que muchas gracias por la oportunidad que me, que me ha brindado, ¿verdad? De entrevistarte a pesar de la pandemia, ¿verdad? Y que al finalizar el trabajo yo te estaría enviando una copia del trabajo en general, una copia del trabajo en general para que la tuvieras ahí contigo y puedas leerla, ¿verdad? Verla eh, y que sea como un buen recuerdo, ¿verdad? Así que, este, bien, muchas gracias. no sé si, eh, no sé si para las cuestiones de las imágenes, si se te facilitaría que te enviara mi correo. Sí, sí, sí. Sí, me envías Vaya, el correo. está bien, entonces. Ujú, ujú, sí, Ok, bueno, entonces no, y te dejo muchas gracias. enganchar Mm, sí, para que puedas, ya te dejo el espacio para que ya, digamos, ah, una valoración de tu trabajo, un mensaje para los que quisieran seguir en este rubro sí, pues, de la no, gracias a vos, siempre
siempre es interesante conocer personas, pues, y lo que también hacen, pues, no solo, y eso, pues, es bien chivo, y agradecerte por el espacio, porque igual, o sea, como te repito, es, también sé que cuando estás estudiando es bien difícil que alguien Sí, te, te eche la mano, pues, y siempre intento hacer eso. Y no, pues, para la gente o la artistas, pues, que sean cuerudos. Yo eso es lo que les digo, que hay a veces que decís que ya no, pues, y que te vas a retirar, pero siempre, o sea, siempre de alguna forma el arte siempre te llama y solo hay que ser constante. Yo siempre he dicho de que si vas a ser mecánico, si vas a ser doctor, si vas a ser contador, a hacer lo mejor posible y pues de alguna forma se te va a recompensar. Así es la vida, o sea, mm, lastimosamente a veces no es como cuando uno quiere, ¿va? Sino que cuando las cosas se presentan, pero es difícil, pero no imposible, pues, y pues si a la gente que quiera aprender y que le eche ganas, o sea, igual yo acá estoy y si necesitan algunas técnicas o tips, con gusto, pues, y pues solamente. Muchas gracias. ok, muchas gracias, Darwin. Solamente una pregunta rápida. ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre artístico? Kimmer, me parece, ¿verdad? ¿Cómo Sí, se dice? Kaimer. sí, Kimmer. Sí, pues, o sea, ¿Qué nació en significa? esa época. Pues realmente viene la palabra quimera, quimera. Entonces lo único que hice fue Oh, quitarle la A y ponerle la K. Y la Y, pues, pero por cuestiones de estética. Pero viene de esa palabra, de quimera. Pero nació en esa época que te digo de que estaba en ese periodo de instituto y que me gustaba mucho el metal, mucho el rock. Entonces, entonces quería algo muy bien. Y era como una bestia y eso, que mezclaba un montón de cosas y así, bla, bla. Entonces, hoy lo pongo, pero porque mucha gente todavía me conoce así. Entonces, o sea, cuando les digo Darwin Flores, es como que a quien no lo conozco, pero cuando, Kimmer, sí, el Kimmer. Entonces por eso es que lo tengo ahí. Ujú. ok, ok. Muchas gracias, Darwin. Muchas Sí. gracias por, por el espacio, por la oportunidad que me han brindado No, hombre, gracias a vos. a mí de poder entrevistarte. Y estamos pendientes con las cuestiones de las fotos y muchas gracias. Chivo. ¿Oíste? Te No, mando hombre, un abrazo y gracias. éxitos para el futuro y que ojalá que primero Dios no te vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Con las cuestiones de la Sí, igual, pandemia y cuídate. todo eso. Entonces Boom. podamos seguir enriqueciéndonos, ¿verdad? En el mundo del arte, ¿verdad? Bueno, Chivo. feliz día, un abrazo, muchas gracias. Gracias.